Hablamos ahora de vikingos con un auténtico entusiasta y estudioso. Quizá el interés por los ancestros de los nórdicos se haya visto renovado con la famosa y espectacular serie de televisión, pero el interés de Manuel Velasco nace mucho antes. ¿Cuándo nace, Manuel? Pues en el siglo pasado. Justamente yo trabajaba de reportero para revistas de viajes y en uno de mis viajes pues llegué a Suecia, concretamente a la isla de Gotland, y allí es cuando redescubrí a los vikingos. Entonces fue pues un flechazo, realmente fue un flechazo. Me enamoré de ese pueblo y de esa cultura. Y a partir de entonces, pues me interesaba antes los templarios, dejé a los templarios y me dediqué enteramente a los vikingos. Y bueno, pues ha pasado los años, ha pasado el siglo. Y luego llegó este libro, ¿no? Territorio Vikingo, que es un libro de viajes, ¿no? Sí, es un libro de viajes, mis experiencias viajeras por el mundo nórdico, contando qué hubo y qué se puede encontrar actualmente. Y luego este otro, que es una historia, una breve historia de los vikingos. Sí, es un libro de un ensayo, un libro de historia, que bueno, se tuvo mucho éxito en la versión primera y esta es la versión extendida, que bueno, también se ha vendido muy bien en España y en Sudamérica. Y que tiene un planteamiento bastante original, ¿no? Porque cuentas la historia de los vikingos desde una casa, desde una granja, ¿no? Sí, sí, yo tenía claro que tenía que ser una manera distinta de contar los libros de historia. Me leí muchísimo después de aquellos viajes que hice al principio por el mundo nórdico y algo común, un libro se parecía a otro libro, se parecía a otro libro, y yo tenía que tener muy claro que el mío tenía que ser algo distinto. No solo basado en lo que han escrito otros, que eso lo hacen muchos autores, a base de echar codos y leer y leer. Los míos están basados en las cosas que he visto y eso también me sirvió mucho para las novelas que escribí posteriormente. Creo que ambientadas... También sobre ambiente vikingo. Creo que queda muy bien. Entonces, breve historia de los vikingos lo centré en una granja vikinga de Dinamarca, y la evolución que tiene la vida a lo largo de los 3 siglos que duró la era vikinga. Entonces, bueno, pues yo he tenido muchas opiniones de lectores que les ha encantado esta forma de contar la historia y algunos incluso se han asombrado de ellos mismos porque estaban leyendo un libro de historia que nunca habían conseguido leérselo. Y vamos a ver, la serie esta de los vikingos que hemos visto todos, que hemos disfrutado mucho, porque la verdad es que es una serie espectacular, muy interesante, tiene algunas... me decías, ¿no?, algunas cosas que no son nada históricas, como por ejemplo unir personajes que estaban separados en el tiempo y también en la pinta, ¿no? ¿Cómo eran los vikingos? Bueno, aquí lo vemos todos con una imagen pues de diseño, esto solo puede ser diseño, y que muy alejada de cómo podían ser ellos, tanto los hombres como las mujeres. Estos tatuajes tan sofisticados, pues imposible. Al principio... Estos peinados con la nuca afeitada, muy al estilo normando, que aún faltaban pues siglos para que llegasen los normandos. La vestimenta a base de cuero, pues bueno, usaban el lino en verano y la lana en invierno. Y punto. Y ya está. Entonces, a nivel histórico, pues cada episodio es una patada a la historia. Pero sí, a nivel visual, a nivel de producción, pues lo que tú has dicho, espectacular. Y vamos a ver, ¿cómo era la mentalidad vikinga? Quiero decir, nosotros tenemos un documento histórico, que son las sagas islandesas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí es de donde se saca casi todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo eran? Bueno, las sagas, más que nada, reflejan vidas familiares. El mundo mitológico, ¿no? Bueno, hay varios tipos de sagas. Entonces, las más famosas son las de Islandia, que cuentan personajes o familias o regiones, la vida. Ahí entonces se ve la vida cotidiana, digamos. Hay una saga, por ejemplo, que es la de Nial, que refleja muy bien el mundo jurídico, porque hay conflictos entre vecinos, entre granjeros, mujeres que incitan a hacer peticiones a sus maridos y tal, y al final acaba todo mal. Pero luego hay otras sagas que hablan de los tiempos antiguos, que es la historia europea antes de la era vikinga. Por ejemplo, tenemos ahí al Beowulf, famoso Beowulf, que eso nos llegó a través de los ingleses, a través de los jutos. La tradición inglesa. Pero era un guerrero vikingo. Tenemos al famoso Ragnar Lothbrok, que también es de esa época, o al Hrothgar, o a una mujer guerrera. A Rollo, ¿no? A Rollo que... No, este era Hrothgar, que era muy antiguo. El Rollo es muy posterior a todo esto. Y tenemos incluso una mujer guerrera, como era Erebor. Porque me decías también que los peinados por ejemplo, de la mujer de Ragnar en la serie, tampoco es... Hombre, tan sofisticados como eso y sobre todo una mujer guerrera
en el campo de batalla no creo que tuviese el pelo alborotado, porque cualquier otro guerrero la podía sujetar por detrás y inmovilizarla. Entonces es muy peligroso ir así al campo de batalla, y sin protección, sin un casco, por ejemplo. ¿Y cómo era la vida de los vikingos? Bueno, supongo que evolucionó en los 3 siglos, ¿no? De la era vikinga, pero ¿cómo era al principio y cómo evolucionó? La vida eran granjeros, básicamente. O sea, ellos contaban los años por inviernos, entonces su invierno básico era la vida en la granja, que cuando llegaba el verano, pues tomaban los barcos. Entonces unos tomaban los barcos de guerra, los mal llamados drakar, que es una palabra incorrecta, el nombre es landskip o barco largo, y tomaban estos barcos para ir a saltar a las costas que tuviesen más cercas o más lejos, según las previsiones que tuviesen, o para ir de mercenarios a cualquiera que les pagase por ir a una guerra. Hubo muchos mercenarios en Inglaterra, por ejemplo. Y luego estaban los barcos mercantes, los Nork, que se llenaba de mercancías, artesanía, mineral en bruto, no sé, cualquier cosa que se pudiera comerciar, y a las ciudades mercados, básicamente. Y estos barcos también se usaban para la colonización. Cuando empezaron ya a colonizar las islas más cercanas, que eran las Shetland, las Orcadas, posteriormente las Feroe, después las Hébridas, Irlanda y finalmente Islandia, con su extensión hacia Groenlandia, usaban este tipo de barcos, que iba toda la familia con todas las pertenencias que pudieran llevar. Una cosa muy curiosa, se llevaban unos postes que esos se heredaban de generación en generación. Y eso se cuenta, por ejemplo, cuando iban a Islandia. Cuando veían la tierra a lo lejos, echaban los postes al agua para que las olas lo llevasen al lugar que le estaba destinado. Ajá, curioso. Curioso. Entonces, el pionero de la colonización, que era Ingolfur Arnarson, hizo eso con sus postes y tuvo que desembarcar porque los postes iban más lentos que el barco. Entonces desembarcó, pero mandó gente por la costa hasta que vieron los postes en la playa. Y justamente ahí es donde estableció la primera colonia, que hoy se llama Reykjavik. Madre mía. ¿Y siempre hacia Occidente o también hacia Oriente? Bueno, también a Oriente, y de hecho fue previo. La ruta del este fue previa a la del oeste. Los vikingos suecos, llamados Svear, de Svear llegó a Sverige, y Sverige es el nombre de Suecia, son los que le dieron finalmente el nombre. Sí. Pues estos iban por el Báltico, entraban en lo que hoy llamamos Rusia, hasta el lago Ladoga. Allí había una serie de tribus, centros comerciales, podemos llamarlo así, de tribus finesas, eslavas y bálticas, pueblos baltos. Entonces, ya existían, pero cuando ellos llegaron potenciaron esto con nuevas mercancías. Además, se llevaban para sus tierras cosas a nivel grande. Entonces, lo que vieron también estos pueblos es que sabían organizarse muy bien, los vikingos. Entonces, bueno, pues al final acabaron siendo los jefes, los amos del garito. Montaron allí ciudades que eran puestos comerciales, se fue extendiendo la red, fueron viendo nuevos ríos, extendiéndose, hasta que llegaron a los grandes ríos rusos, el Dnieper por un lado y el Volga por otro. Con el Dnieper llegaban hasta Kiev, que era un pequeño poblado eslavo, y ellos hicieron una ciudad importante, con un puerto importante. Allí los barcos mercantes seguramente se cambiaban por otros barcos más pequeños, más fluviales, porque después les tocaba atravesar unos 7 rápidos. Con lo cual había que sacar el barco fuera del agua, arrastrarlo por rodillos, descolgarlos por las cascadas o cosas así. Entonces era mejor tener barcos pequeñitos, más ligeros. Claro. Y por fin llegaban a Constantinopla. Nada menos. Que ellos llamaban Miklaga, la gran ciudad. Entonces aquí era el eje del mundo comercial, África, Europa, Asia. Allí estaban todas las mercancías posibles y además una ciudad que ya debía impresionar con esas enormes murallas inexpugnables. Y allí tenían... les dejaron un barrio para ellos, entramos por una puerta específica, y tenían un contacto comercial allí para decirles, nosotros traemos este tipo de cosas y queremos este tipo de otra. Y entonces hacía como de intermediación. Y aquí en España también, ¿no? Hay no colonización, pero sí visitas continuas, ¿no? A Galicia, por ejemplo. Sí, toda la costa cantábrica fue visitada, así entre comillas. Sí, porque era asaltada, ¿no? Sí, después la costa atlántica, Galicia, muchos lugares de Galicia. Después la costa atlántica, que ya era Al-Ándalus,
por Porto, Lisboa, después llegaban ya a la parte sur, Cádiz, entraron por el Guadalquivir. Y subieron hasta Sevilla, ¿no? Y llegaron hasta Sevilla. Como Sevilla entonces estaba bastante desprotegida porque no había enemigos, pues no había murallas, pues tuvieron unas semanas saqueándola. Hasta que Derremán II, desde Córdoba, pues mandó su cuerpo de élite, seguramente mandó llamar a sus tropas que estaban guerreando contra los cristianos en el norte, pidieron una tregua y dice, a ver, que tenemos aquí un enemigo más importante a las puertas de casa. Y consiguieron derrotar a los vikingos y expulsarlos. Pero hay una anécdota muy curiosa con esto de Sevilla. Algunos prisioneros, alguien que se quedó por allí, perdido, prisionero, herido, no lo mataron y se convirtieron al Islam y les dieron la Isla Menor, donde tuvieron un negocio de ganadería y donde hicieron unos quesos que se hicieron famosos en todo Al-Ándalus. Eso ha quedado en la leyenda, puede que sí, puede que no, pero es bonita. Pero es bonito, ¿no? Por lo menos está bien. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que para terminar, nos contaras qué es lo que crees que pervive mejor, ¿no?, del mundo vikingo en nosotros. Pues mira, por un lado, el espíritu de aventura. Imagínate, un barco, el horizonte, el mar por medio, adelante. Hay libros en Estados Unidos, libros de negocios, que tratan el tema del negocio a partir de un punto de vista vikingo. O sea, hay un líder, como en estas partidas, y hay un equipo que trabaja todos codo con codo. El líder es líder, o sea, hay que hacer algo, se hace, y no se queda dirigiendo desde lejos. De hecho, los reyes primeros eran elegidos por los suyos. Y destituidos también, ¿no? Y destituidos eso se ve también si no cumplían después ya llegaron las monarquías hereditarias con el cristianismo y ya eso se partió, pero bueno, eran algo lo más parecido a la democracia. Tenían sus things, eran asambleas, donde iban todos los hombres libres, dictaminaban leyes, discutían sobre leyes, las cosas que no se habían... Las chicas se podían, por ejemplo, divorciar, ¿no?, de sus Una maridos. mujer tenía unas prerrogativas tremendas, se podían divorciar, podían heredar y tener sus propiedades y disponer de ellas sin permiso del marido. Había mujeres guerreras. No era lo normal, ahora se nos está metiendo mucho esa imagen, pero la que quería tenía esa opción. Muy bien, Manuel, ha sido un verdadero placer contar contigo, estar estos minutos tan entretenidos hablando de los vikingos, nada menos, en el programa con el que acabamos nosotros el curso. Gracias. Vale, a ti, muchas gracias.